Did you know Murphy? Yeah. Was he a good guy? Oh, yeah, he's a good guy. Conoce a Lee Marvin, la estrella de la gran pantalla de mirada fría y comportamiento duro, pero, ¿cómo era Lee Marvin en la vida real? Detrás de su famoso pelo blanco y su mirada fría hay un hombre que lucha con heridas que nunca cicatrizan. ¿Es solo parte de la verdad? ¿O hay secretos más profundos que Hollywood ha intentado enterrar durante décadas? Sintonice ahora para descubrir el verdadero retrato de uno de los iconos más espinosos de la pantalla, cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de rodar. Trayectoria y carrera profesional. En el año 1924, Lee Marvin nació en la ciudad de Nueva York. Su familia tenía mucho dinero. Su madre era editora de una revista de moda, mientras que su padre trabajaba en la industria publicitaria. Aunque era un jovenzuelo y tomaba clases de violín, en su primera infancia no había indicios de que fuera a convertirse en el duro personaje que llegaría a ser en el futuro. No era alguien interesado en las artes, y no parecía alguien que fuera a seguir una carrera en el cine. A pesar de ello, había algo dentro de él que se resistía a la vida que le esperaba. El lado desafiante de Marvin empezó a aflorar a medida que crecía y se volvía más dominante. Varios internados le expulsaron de sus establecimientos a causa de sus acciones. Finalmente fue matriculado en un colegio católico de Florida, pero tampoco permaneció allí mucho tiempo. Finalmente, abandonó la escuela. Sin embargo, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, tomó una decisión que cogió por sorpresa a todos, incluido su padre. Los marines eran su nuevo hogar. Marvin se hizo miembro cuando solo tenía 18 años. Sin embargo, en la pelea resultó herido. Pasó más de un año en el hospital. Entonces, Marvin se quedó completamente sin saber qué hacer a continuación, y vagó durante un tiempo. Al final, encontró empleo en Woodstock, Nueva York, trabajando como ayudante de un fontanero. Un día, mientras realizaba el mantenimiento de un retrete en un pequeño teatro, recibió la petición de sustituir a un actor que estaba enfermo. A pesar de que nunca había actuado antes, aceptó el papel. Le llamó la atención un aspecto concreto del escenario. Hay una fuerte sensación de propósito, una tremenda tensión y una estrecha colaboración. En cuanto empezó a actuar a diario, nunca miró atrás. Fue en 1951 cuando tuvo su primera oportunidad en Hollywood, aunque solo tuvo un pequeño papel en la película You're in the Navy Now. El director vio su potencial y le brindó más oportunidades de aparecer en pantalla. Lo mejor es que puso a Marvin en contacto con una agencia de Hollywood. A pesar de ello, el éxito no llegó fácilmente. En su búsqueda de componentes menores, Marvin cogía todo lo que encontraba. A casi todos ellos no les daba crédito. Regularmente, tenía problemas para pagar las facturas porque vivía en un apartamento de bajo coste. Sin embargo, siguió adelante. 8 Hombres de Hierro fue una película bélica en la que Marvin pudo demostrar por fin de lo que era capaz al ser elegido para el papel de Iron Man en el año 1952. El personaje era un duro sargento, y Marvin ofreció algo único al papel que interpretó: auténtica experiencia en la batalla. Gracias a ese papel, se le presentaron nuevas oportunidades, sobre todo en el papel de tipos que habían visto demasiado pero preferían no hablar de ello. Al año siguiente, volvió a llamar la atención de la gente. Fue en la película The Wild One, que interpretó junto a Marlon Brando, la antagónica banda de moteros de la que Chino, el personaje interpretado por Marvin, era el líder. Aunque no tenía tanto tiempo en pantalla, era la estrella de todas las escenas en las que aparecía. El público lo recordaba porque daba la impresión de ser más mortífero que Brando. Debido a la naturaleza controvertida de la película, se prohibió su exhibición en el Reino Unido durante un periodo de 15 años. También es curioso que el grupo de Marvin fuera conocido como The Beatles, apodo que más tarde serviría de inspiración a cierta banda que operaba en Liverpool. En esta época, Marvin se estaba convirtiendo en el personaje de referencia para los personajes escabrosos y aterradores. Westerns, películas bélicas y dramas criminales, todo estaba hecho por él. En una de las imágenes más memorables de la década, esto ocurrió en la película The Big Hit. En la película Attack, encarnó a un oficial tímido, mientras que en Seven Men from No interpretó a un villano despiadado, para ofrecer garra y autenticidad. Los directores confiaron en él. Nunca fue necesario que se mostrara duro, se limitaba a presentarse a sí mismo. Lee Marvin llevaba años interpretando a tipos duros y villanos en una película tras otra, y llevaba bastante tiempo rondando la periferia de la fama. Sin embargo, su vida dio un vuelco cuando fue elegido protagonista de un programa de televisión llamado M Squad.
Entre 1957 y 1960, se dio a conocer por su papel del detective Frank Ballinger, un agente de la ley sin pelos en la lengua que se distinguía por su voz grave y su pelo plateado. Aunque se presentó junto a celebridades de renombre como Frank Sinatra, el acontecimiento fue, no obstante, un gran éxito. En pocas palabras, Marvin estaba a punto de convertirse en un actor famoso. Hubo 117 episodios, y apareció en todos y cada uno de ellos. También apareció en anuncios de cigarrillos Pall Mall, patrocinador del programa. Ese tipo de cosas nunca se tolerarían en la sociedad actual, pero entonces le convirtieron en una figura muy conocida en los hogares de todo Estados Unidos. Sin embargo, su fama en la televisión no le permitió llegar muy lejos. No fue hasta 1964, cuando se estrenó The Killers, que Marvin pudo demostrar con éxito sus habilidades. Interpretó el papel de Charlie Strong, aunque estaba destinada a ser una película para televisión. El nivel de algunas escenas de acción se consideró excesivo para los estándares de la cadena, por lo que se estrenó en cines. Esa acción acabó siendo un golpe de buena suerte. La película fue un gran éxito de crítica, y la inquietante interpretación de Marvin fue el motor de todo. No era necesario que gritara o actuara, bastaba con que estuviera allí. Otra cosa que contribuyó a la expectación fue el hecho de que Ronald Reagan también apareciera en ella, en su última aparición cinematográfica antes de entrar en política. La interpretación de Marvin en The Killers no solo le valió un premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, sino que también demostró que tenía la profundidad necesaria para llevar grandes películas. En 1965 se estrenó Cat Ballou, que supuso otra transformación. Era inaudito que un intérprete duro y serio como Marvin destacara en una comedia, y más aún que ganara un Oscar por su actuación en ella. De ahí nació una leyenda. Cuando le entregaron el Oscar al mejor actor, hizo un chiste sobre cómo el caballo debería tener la mitad del mérito. A partir de ese momento, Marvin dejó de ser solo un tipo duro para convertirse en una atracción de taquilla capaz de hacer reír a la gente. Pasados unos años, Marvin dio otro giro inesperado a su vida. A pesar de que no era especialmente conocido por su voz, insistió en cantar sus propias canciones en el musical del oeste Paint Your Wagon. La interpretación ronca y áspera de One Ring Star no se parecía en nada a una composición pulida de Broadway. Pero es posible que esta sea la razón por la que a la gente le gusta tanto. Esta canción llegó a lo más alto de las listas de éxitos en el Reino Unido, superando incluso a Let It Be de The Beatles. El hecho de que su voz sonara como la lluvia en una tubería oxidada era una broma que la gente hacía, pero no sirvió de nada. La canción tuvo éxito. De todos, Marvin se convirtió en un fenómeno con un solo éxito. Solo su nombre sería suficiente para vender una película en ese momento. Fue en 1967, cuando actuó en la película A Quemarropa. Cuando esto se hizo evidente, se le pagó la friolera de $1 millón por el papel. Una suma inaudita en aquella época. Además de las escenas retrospectivas y los repentinos episodios de acción, la película en sí era tan hermosa como extraña. Era él quien dominaba todas las escenas. No solo tuvo un papel en ella, sino que también le dio forma. El director fue elegido por él, ayudó a dirigir la trama y se aseguró de que tuviera un toque distintivo. La empresa tuvo éxito. Varios años después de su estreno inicial, la película fue seleccionada para su conservación por la Biblioteca del Congreso, además de generar beneficios y recibir críticas positivas. El sueldo de Marvin demostró que era algo más que un simple intérprete. Era una celebridad con poder, y sabía muy bien cómo utilizar ese poder. No se trata simplemente de que Lee Marvin fuera un tipo duro en el cine. Incluso en la vida real, se comportaba de la misma manera. Las dificultades y tensiones entre bastidores. En la película The Dirty Dozen, interpretó el personaje del Mayor Reisman, que se convirtió en una de sus interpretaciones más famosas. Por otra parte, la producción de la película fue una completa y absoluta dificultad entre bastidores. Durante el rodaje, Marvin desaparecía con frecuencia durante varias horas. Para recuperarlo, los miembros del equipo tuvieron que buscarlo en las tabernas del barrio. En un momento dado, tenía que estar conduciendo un camión con Charles Bronson, pero Marvin se ausentó ya que estaba ausente. Cuando por fin le localizaron, le invitaron a una taza de café solo y le llevaron de vuelta al plató. Exclamó Bronson furioso. Todo el mundo podía ver la tensión en el aire mientras se ensañaba con Marvin. Más tarde, Marvin declaró que se metía para olvidar lo que había presenciado durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no simplificó las cosas en el plató. Por otro lado, la película fue un gran éxito.
Un presupuesto modesto se tradujo en unos beneficios de más de $45 millones. Sin embargo, Marvin no la encontró atractiva. Creía que no era más que una vistosa película de acción y no una auténtica narración de combate. Fue al año siguiente cuando empezó a trabajar en Infierno en el Pacífico. Se trataba simplemente de él y del actor japonés Toshiro Mifune, que interpretaban el papel de soldados que no podían comunicarse entre sí porque estaban varados en una isla. Ambos habían participado en la Segunda Guerra Mundial como combatientes. Mifune sirvió en el ejército japonés, mientras que Marvin lo hizo en la armada. A raíz de ello, la película adquirió una tensión peculiar y silenciosa. Como Marvin quería que todo tuviera un aire genuino, incluso pidió que en algunas escenas se utilizaran cosas vivas. Creía que así la escena sería más realista. El rodaje comenzó bastante difícil. Hacía mucho calor en la isla, los días eran bastante largos y Marvin era muy difícil de tratar. El hecho de que la película tuviera dos conclusiones diferentes aumentaba la confusión. En una de ellas, los personajes abandonan la escena. Aunque se trabajó mucho en ella, la película no ganó dinero, sufrió pérdidas millonarias. En años posteriores, Marvin formó parte del reparto de The Big Red One, una película bélica basada en la propia vida del director. Llevaba muchos años deseando formar parte de ella, después de lo que pareció una eternidad. Marvin tenía unos 50 años y estaba agotado cuando finalmente ocurrió. Sin embargo, se mantuvo firme en realizar todas sus propias acrobacias. Tanto Israel como Irlanda se utilizaron como lugares de rodaje, dado que el dinero era insuficiente para cubrir otros emplazamientos. Marvin se tomó el puesto muy en serio. Como quería que cada escena tuviera la atmósfera de un auténtico conflicto, ejerció mucha presión sobre los intérpretes más jóvenes. Aunque creyera que estaban siendo deshonestos, discutiría con ellos. La versión inicial de la película que dirigió el cineasta duraba unas 4 horas, pero el estudio decidió acortarla a menos de 2. Eso era algo que a Marvin no le gustaba. Dijo que sí afectaban a la realidad de lo que la película intentaba transmitir a su público. Aunque el calor era insoportable durante todo el rodaje, Marvin se negó a recibir un trato especial. Deseaba ser tratado de la misma manera que los demás. Un hombre de negocios americano fue uno de los papeles que Marvin interpretó en Gorky Park, en la que fue una de sus últimas actuaciones significativas. En ese momento, tenía aproximadamente 60 años. Como resultado de años de lesiones y problemas de salud, su cuerpo estaba empezando a declinar. Para eludir la negativa de la Unión Soviética a permitir la producción de la película, esta se rodó en Finlandia bajo la apariencia de Rusia. Hubo momentos en que la temperatura descendió por debajo de los 20 grados bajo cero. Marvin sufría una artritis grave y tenía dificultades para respirar. A pesar de necesitar oxígeno entre toma y toma, completó sus propias secuencias de batalla. Debido a la gravedad de una de ellas, tuvo que acudir al hospital al resultar herido. Fue necesario que el cineasta filmara a Marvin a primera hora del día, cuando aún podía moverse y mantener la compostura. Aunque la película apenas produjo dinero suficiente para cubrir sus gastos, los críticos elogiaron la actuación de Marvin, aunque en un principio iba a interpretar el papel principal. Su salud se lo impidió. En su lugar, fue elegido para un papel secundario. Cuando llegó ese momento, todo el mundo estaba al tanto del comportamiento de Marvin en la obra. El hábito de Lee Marvin solía causar tensiones en el plató, sobre todo cuando rodaba Los Profesionales con Burt Lancaster. Según la historia, Marvin fue advertido severamente de que no siguiera llevando la bebida mientras rodaba en un terreno montañoso peligroso. Afortunadamente, la advertencia funcionó y ayudó a mantener a salvo a todo el equipo durante el rodaje. Al menos, durante el resto de la película, Marvin se mostró más maduro, para determinar si era capaz o no de interpretar al personaje. Marvin tuvo una acción con otro actor mientras trabajaban en otro plató. En el transcurso de la docena sucia, tuvo lugar la historia más escandalosa. El rodaje se vio afectado cuando Marvin, bajo los efectos de métodos malsanos, cogió un tanque de verdad y lo condujo por el plató. Sin embargo, los directores siguieron contratándole a pesar de que tuvieron que detener la producción durante 2 días. Le consideraban único por el riesgo que suponía. El hecho de que nunca se supiera lo que podía hacer proporcionaba a sus personajes una ventaja que nadie más tenía. Muy poca gente conoce la capacidad de Marvin para cantar. Wandering Star fue una de las canciones que interpretó en Paint Your Wagon, y acabó convirtiéndose en un éxito importante. En el Reino Unido, incluso superó en ventas a The Beatles. El tono de su voz era áspero y grave, pero eficaz. Además, tocaba la armónica.
una habilidad que había adquirido mientras servía en el cuerpo de marines. Pasado un tiempo, incluso llegó a grabar canciones con Dave Mustaine, miembro de Megadeth. Sin embargo, esas voces acabaron cambiándose. Marvin sentía pasión por la música. Incluso durante el rodaje de la película, ofreció recomendaciones musicales, pero nunca pidió crédito por sus contribuciones. Mucha gente ignora que Marvin también trabajó entre bastidores. Reelaboró partes importantes del guión de La docena sucia sin atribuírselo. Contribuyó a la acción añadiendo terminología militar auténtica, lo que sirvió para hacerla más creíble. Una vez llegó al plató sin despertarse y, en el tiempo que estuvo allí, reescribió toda una escena con Charles Bronson de principio a fin. Era realmente bueno haciendo cosas así, e incluso guardaba un bloc de notas lleno de diferentes alteraciones del discurso. Debido a sus recomendaciones, el estudio fue capaz de evitar el pago de honorarios a los consultores. Además, Marvin ejerció una influencia significativa en actores más jóvenes. Durante el tiempo que estuvo trabajando en The Big Red One, se convirtió en guía de Mark Hamill, que acababa de terminar su trabajo en la Guerra de las Galaxias. Marvin aprendió a caminar como alguien que ha visto combate, a manejar las armas, a parecer un verdadero soldado y a transmitir que había pasado por experiencias traumáticas. El tiempo que pasó con Hamill lo dedicó a ofrecerle orientación. Con el paso del tiempo, Hamill declaró que la ayuda de Marvin cambió su forma de enfocar la actuación. Marvin siguió escribiéndole una larga carta con consejos sobre su carrera incluso después de que el rodaje hubiera concluido. Durante muchos años, Hamill lo ha mantenido. Aún más, intentó dirigir. Marvin, preocupado por los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Vietnam en 1969, decidió utilizar su propio dinero para producir un documental. Viajó a Vietnam, entrevistó a miembros del ejército y se grabó a sí mismo en situaciones de combate, intenso y sin filtros. Fue el resultado final. A pesar de que un gran estudio tenía intención de distribuirla, el gobierno no aprobó lo que retrataba. Por ello, la película quedó en suspenso y solo se exhibió unas pocas veces en privado. Tras la muerte de Marvin, la película no volvió a verse. Hay otros que opinan que se encuentra entre las películas de guerra más significativas que nunca se hicieron públicas. Marvin también participó en la producción encubierta de una película. The Killers iba a ser originalmente una película para televisión, pero Marvin contribuyó decisivamente a llevarla a la gran pantalla. A todo el mundo le sorprendió el hecho de que invirtiera personalmente su propio dinero y trabajara para retratar a Ronald Reagan. Además, exigió que emplearan un automóvil concreto, el Shelby Cobra, que acabó convirtiéndose en un componente esencial de la estética de la película. Esa película fue su favorita de todos los tiempos. Esto no se debió a sus dotes interpretativas, sino a que era la primera vez que estructuraba un proyecto de principio a fin. Un año más tarde, fue galardonado con un Oscar por su trabajo en la película Cat Ballou. Fuera de las cámaras, Lee Marvin libraba una lucha de la que nunca salió realmente victorioso, a pesar de ser un tipo duro en el cine. Compruébalo. Tras servir como soldado y explorador durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a luchar contra el método insano. Participó en algunos de los combates más encarnizados que tuvieron lugar en el Pacífico Sur, y sufrió graves heridas en la isla de Saipán. Existía la creencia generalizada de que sufría un trastorno de estrés postraumático, TEPT. Para sobrellevarlo, la bebida se convirtió en un hábito. En poco tiempo, ese hábito llegó a dominar por completo su vida. El hábito de Marvin era bien conocido en toda la comunidad de Hollywood. Algunos directores incluso decían que mejoraba su actuación. Los demás en el plató decidieron prohibírselo ya que se volvía demasiado imprevisible. Sus intentos de dejarlo fueron muchos, sobre todo durante el periodo en que estuvo casado con Betty. Tenía sentimientos de remordimiento y se comprometía a dejarlo, pero invariablemente volvía a la misma rutina. Pasado un tiempo, cuando vivía con Michelle Triola, desistió de intentar dejarlo. La producción de The Dirty Dozen en 1966 fue especialmente difícil para todos los implicados. El método malsano utilizado por Marvin estuvo a punto de paralizar toda la película. Normalmente, se encontraba en un bar vecino cuando desaparecía durante varias horas. A menudo era necesario que el equipo fuera a localizarlo y traerlo de vuelta. Hubo una secuencia en la que debía conducir un vehículo militar junto a Charles Bronson, pero Marvin no pudo ser visto una vez mostrada la escena. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente consiguieron sacarle de allí, servirle un café y llevarle a toda prisa de vuelta al plató. Salió del vehículo de forma torpe delante de todos. Como Bronson había llegado a su límite,
le advirtió. Es posible que no se tratara de un asunto grave, pero demostraba lo frustrados que habían llegado a sentirse los demás miembros del conjunto. En el transcurso de finales de los 70 y principios de los 80, Marvin hizo algunos intentos de limpiar su vida. En 1976, su esposa Pamela y sus amigos lograron convencerle de que se internara en un centro de rehabilitación. Al cabo de 3 días, se marchó, alegando que era para personas que trataban problemas graves. Pasado un tiempo, su médico le advirtió sobre la salud de su hígado y su corazón. En Arizona, Marvin visitó otro centro de rehabilitación. Eso continuó durante un total de 2 semanas. Era incapaz de hacerlo de forma consistente. Los directores empezaron a alejarse de él. Las compañías de seguros no querían darle cobertura. En el rodaje de una película, le temblaban tanto las manos que otros miembros del equipo tenían que ayudarle a agarrar el atrezo. Según sus amigos, se volvió irracionalmente furioso y solitario. A principios de los años 80, ingresó y salió del hospital en numerosas ocasiones por problemas de salud relacionados con el método. Sin embargo, siguió utilizándolo. Más o menos al mismo tiempo, empezaba a desarrollarse una segunda tormenta. Su batalla en los tribunales con Michelle Triola. Habían vivido juntos durante 6 años. Ella presentó una demanda contra él por $1,8 millones, que era la mitad de lo que él había ganado durante el tiempo que estuvieron juntos, después de haberse separado. Declaró que, aunque nunca habían estado casados, compartían todo como si fueran marido y mujer. Su abogado se refirió a ello como palimony, que es un tipo novedoso de pensión alimenticia para parejas que no están casadas. En un primer momento, los tribunales desestimaron su caso por carecer de importancia. En el año 1895, el estado de California abolió la práctica de la unión de hecho. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Estado decidió en 1976 que se le permitía presentar una demanda. Esto alteró completamente todo. El número de casos pendientes aumentó repentinamente a más de 1000, y había incluso más casos en estados vecinos. Michelle llegó a cambiar su apellido por el de Marvin y a afirmar que tenían cuentas bancarias en común. Afirmó que Lee le había advertido de que el juicio se había convertido en un circo mediático cuando empezó en 1979. A diario, la sala estaba completamente llena. Michelle afirmó haber tenido 3 embarazos mientras estaban juntos. Afirmó que él le había hecho 2 proposiciones de matrimonio, e incluso presentó cartas de amor como prueba de su relación. Pero Marvin contó una historia muy diferente. Declaró que nunca la había amado, que nunca le había prometido nada y que había bromeado sobre cómo ella debería haber adoptado un apellido más conocido, como Cooper por Gary Cooper. Tras 11 semanas de vistas, el tribunal decidió que Michelle no tenía derecho legítimo a su dinero. En cambio, él le proporcionó 4,000 libras para su rehabilitación, afirmando que le ayudarían a recuperarse. Se calculó en función de sus ingresos anteriores como cantante. A Michelle le pareció una victoria. Marvin hizo lo mismo según lo que contó a los periodistas. Lee acabó reconociendo que el juicio fue una farsa y que le hizo levantar las cejas. En 1981, el tribunal también le quitó los $104,000, dejando a Michelle sin nada. A pesar de que no tuvo éxito, el caso alteró el sistema legal de Estados Unidos. Establecía que las parejas que no estaban casadas podían interponer una demanda por alimentos o bienes comunes. La pensión alimenticia se convirtió en un término jurídico legítimo. Sin embargo, también preparó el camino para cambios significativos en la forma en que los tribunales trataban las parejas de larga duración, lo que dio lugar a la creación de chistes en televisión. En la actualidad, el estado de California sigue permitiendo reclamaciones de esta naturaleza, y el caso Marvin se utiliza ahora como referencia jurídica. La señora Michelle ha seguido adelante. Antes de fallecer en 2009, estuvo casada con Dick Van Dyke durante los 30 años siguientes. La carrera de Lee Marvin nunca se recuperó del todo. Le acompañaron hasta el final el juicio y los problemas de su insano método. En 1986 se estrenó su última película, The Delta Force, dirigida por Lee Marvin. Apareció en la misma película que Chuck Norris, pero era obvio para todos que algo iba mal en la producción. Marvin, que antes era conocido por interpretar personajes rudos y toscos, parecía agotado y frágil. Solo tenía 63 años, pero su cuerpo empezaba a fallar. La acción, la energía y otros recursos de los que carecía eran necesarios para la tarea. Entre bastidores, experimentaba un gran malestar. Los médicos determinaron que tenía el colon irritado, ya que le dolía continuamente el estómago. Un sutil indicio de algo más grave.
algo que le acompañaría hasta el final. Fue silenciosamente una señal. A pesar de que se estrenó en febrero, la película no solo aportó un crédito más a su larga y prestigiosa carrera. En el mes de diciembre de ese año, Marvin ingresó de nuevo en el hospital. Al principio, nadie era consciente de lo que le pasaba. En su rancho de Arizona, sufría unas molestias insoportables y tuvo que ser operado del aparato digestivo. Aún así, los médicos creyeron que solo se trataba de una inflamación, y no había indicios de malignidad. Pero entonces se descubrió la verdad. Su estado había empeorado como consecuencia de la terapia que pretendía salvarle. Su estado no mejoró con el paso de los meses. Fue el 13 de agosto de 1987 cuando volvió a ser aceptado, esta vez a largo plazo. Un cuerpo sometido previamente a un estrés excesivo recibió el impacto definitivo de lo que inicialmente parecía ser una gripe. No hubo un solo momento de tranquilidad durante los últimos días que pasó en el Tucson Medical Center. Durante su visita, le acompañaron sus 4 hijos de su primer matrimonio. Hacía muchos años que no se llevaban bien y su relación era cada vez más distante. La reunión fue silenciosa, melancólica, y ya era demasiado tarde para hacer cambios significativos. Más tarde se enterarían de que Marvin solo les había dado en su testamento un total de $10,000 para repartir entre ellos. Para muchos fue una sorpresa, por lo mucho que había significado para ellos en el pasado y lo poco que les había devuelto, mientras él pasaba por todo. Su segunda esposa, Pamela, permaneció a su lado, intentando aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. La causa de la muerte de Marvin fue un ataque al corazón el 29 de agosto. Tenía 63 años. Nada más conocerse la noticia, se produjo una oleada de dolor, a la que siguió un curioso debate. Muchos se preguntaron si merecía ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Al fin y al cabo, era un actor. Otros, sin embargo, recordaban la persona que había sido antes de mudarse a Hollywood. Lee Marvin, marine de los Estados Unidos, era soldado de primera clase. Durante la Segunda Guerra Mundial había servido a su país, había sufrido heridas y había sido condecorado con el Corazón Púrpura. Aunque había sobrevivido a 21 combates, tuvo que pasar más de un año recuperándose. Esa parte de su vida fue una realidad y, como resultado, pudo conseguir un lugar apartado en Arlington. Su funeral y entierro tuvieron lugar el 7 de octubre con todos los honores militares. Está enterrado junto a la tumba del soldado desconocido, que se encuentra muy cerca del legendario boxeador Joe Louis. Al igual que él, su lápida es sencilla y va directa al grano. Golden Girl se estrenó cuando Marvin ya había fallecido. A pesar de que The Delta Force fue la última película que rodó, se había rodado muchos años antes, pero no fue hasta 1979 cuando se estrenó. Lamentablemente, no aterrizó de manera satisfactoria. La narración, que trataba sobre un atleta modificado genéticamente, parecía extraña y se alejaba mucho del tipo de películas que Marvin había hecho famosas anteriormente. El público no sintió ninguna conexión con ella. Los críticos vieron a un individuo que parecía estar descontento con su presencia. Solo pudo recuperar una pequeña parte de su presupuesto. Sin embargo, con el paso del tiempo, la película se convirtió en un pequeño culto. Hay gente que, cuando considera sus peculiares temas, la ciencia, la genética y la comercialización, echa la vista atrás y concluye que estaba extrañamente adelantada a su tiempo. Pasado algún tiempo, Betty Marvin, que había sido la primera esposa de Lee, escribió un libro. Presentaba a las personas una nueva perspectiva sobre el individuo que creían conocer. Los retos, los métodos poco saludables, la rabia y el trauma duradero de la guerra fueron cosas sobre las que escribió. Las historias no eran solo producciones de Hollywood, eran indicios de que un tipo estaba luchando con un problema difícil. Me llamó la atención un aspecto inesperado. Cuando tuvieron su primer hijo, Marlon Brando hizo de canguro para ellos. La resistencia de Betty, su ascenso desde unas circunstancias difíciles hasta convertirse en artista, y su perspectiva de lo que es vivir a la sombra de Marvin, se mostraron en el libro. La narrativa de un hombre que había sido más grande que la vida en el cine, pero que se volvió profundamente enrevesada fuera de la pantalla, adquirió una mayor dimensión gracias a ello. Gracias por ver el video. Por favor, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el botón de siguiente video de la pantalla para ver y actualizar la información más reciente sobre famosos. Y no te olvides de dejar un comentario a continuación. Nos alegramos cuando lo haces.